Bueno, yo voy a hablar del Renacimiento de 1350 a 1400. Bueno, el inicio de esta época marcó el final de la Edad Media, y en donde se dice que la población empezó a dudar de la iglesia y estaba como empezando a decir que no iban a lograr recuperar obras literarias griegas que habían permanecido ocultas para aquellos que no formaban parte del clero. Entonces fueron abriendo paso a nuevos conocimientos y desarrollando nuevos estudios e investigaciones. Algunos de los representantes de todo este periodo fue Occam, que fue considerado como el primer filósofo que se reveló a la iglesia y afirmaba que el conocimiento comienza con los actos del conocimiento intuitivo y un conocimiento directo e infalible de los objetos del mundo, de lo verdadero y lo falso en el mundo. Otros fueron Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, y su aportación más influyente fue el descubrimiento de la Tierra, que no era el centro de la Tierra, y fue cambiando esta de manera de pensar de las otras personas. Otro fue René Descartes, que fue considerado como el primer fisicólogo que pensaba que el universo tenía una concepción mecánica y que no confiaba en los sentidos, ya que pensaba que nos podían traicionar, y era muy interesante porque tenían que analizar todos los sentidos, ya que nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos dejado llevar por todo lo que sentimos sin haberle hecho caso a la razón. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de estos representantes. Para los que no saben qué es el humanismo, pues algunas características es que el humanismo se coloca al ser humano como el sujeto principal de la historia y es revalorizado los sentidos y la experiencia como medios de conocimiento. Y bueno, ya para terminar, solo el Renacimiento pues fue una época de ruptura con el oscurantismo medieval y fue un periodo de renovación del arte y de las letras, de recuperación, de acercamiento a los clásicos, de restauración a la antigüedad, del novedoso de la razón en todos los campos de saber. Y asimismo el periodo se caracteriza por la aparición de un fuerte proceso de secularización de la vida política, por la presencia de una escuela de pensamiento nueva, o sea, el humanismo. Continuando con el periodo del siglo XV del Renacimiento, los puntos más importantes a destacar en cuanto a esta época son que la transición de la época medieval al Renacimiento ya son más marcadas, y esto comienza en Italia, donde es su apogeo, pues el resto de Europa continúa en modo gótico. La nueva visión del mundo es el urbanismo. El Renacimiento plantea a las ciudades novedosas y las remodelaciones en ellas, reviviendo elementos arquitectónicos de la antigüedad como cúpulas, emblemas, arcos, columnas y más. En cuanto a la arquitectura en este periodo, destaca Brunelleschi, que se basa en la Edad Media en cuanto al orden y la proporción, al igual que un ambiente grecorromano. Ahora, moviéndonos de arte, vamos a las pinturas, donde resaltamos el cuadro El tributo a la moneda, por Masaccio, donde se destaca la técnica al fresco y el hecho de ser tres momentos diferentes y los cuales no tienen un orden cronológico, con perspectiva lineal o geométrica. El paisaje, espacio y arquitectura están en estilo griego, recordando que ahora la iglesia no es todo, y revivimos un ambiente grecorromano, además del volumen y colores que se dan a notar, así como la psicología detrás de la pintura. Una cosa a destacar en cuanto a eventos se habla, podemos resaltar el fin de la Guerra de los 100 Años, que empezaba desde 1337, y también las reformas de la Iglesia. Como principal ideología consideramos el humanismo, el cual se considera al hombre el centro de atención del universo. Bueno, cambiando un poquito más de tema, comenzamos con la literatura, la cual expresa también este ambiente grecorromano, influyendo en la ideología idealista, romántica y natural que se resaltaba durante la época. Libros como Corbacho o Isopete se pueden resaltar bastante durante esta época. Durante el siglo XV, sobre la música, fue difundida el motete, durante la misa, la canción polifónica y los villancicos como aportación española. Entre los compositores, la figura más destacada fue Joaquín Després, que cultivó tanto la música religiosa como la profana.
La nueva visión del mundo es el urbanismo. El Renacimiento plantea a las ciudades novedosas y las remodelaciones en ellas, reviviendo elementos arquitectónicos de la antigüedad como cúpulas, emblemas, arcos, columnas y más. En cuanto a la arquitectura en este periodo, destaca Brunelleschi, que se basa en la Edad Media en cuanto al orden y la proporción, al igual que un ambiente grecorromano. Ahora, moviéndonos de arte, vamos a las pinturas, donde resaltamos el cuadro El tributo a la moneda, por Masaccio, donde se destaca la técnica al fresco y el hecho de ser tres momentos diferentes y los cuales no tienen un orden cronológico, con perspectiva lineal o geométrica. El paisaje, espacio y arquitectura están en estilo griego, recordando que ahora la iglesia no es todo, y revivimos un ambiente grecorromano, además del volumen y colores que se dan a notar, así como la psicología detrás de la pintura. Una cosa a destacar en cuanto a eventos se habla, podemos resaltar el fin de la Guerra de los 100 años que empezaba desde 1337 y también las reformas de la Iglesia. Como principal ideología consideramos el humanismo, el cual se considera al hombre el centro de atención del universo. Bueno, cambiando un poquito más de tema, comenzamos con la literatura, la cual expresa también este ambiente grecorromano, influyendo en la ideología idealista, romántica y natural que se resaltaba durante la época. Libros como Corbacho o Isopete se pueden resaltar bastante durante esta época. Durante el siglo XV, sobre la música, fue difundida el motete, durante la misa, la canción polifónica y los villancicos como aportación española. Entre los compositores, la figura más destacada fue Joaquín Després, que cultivó tanto la música religiosa como la profana.